incremento, vamos a preguntarle si es ligero o considerable, de casos de COVID-19. ¿Cómo está, doctor Riega? Gracias por atendernos. Muy buenos días, Patricia. Un gusto saludarte y a todos los seguidores. Gracias, un gusto también saludarlo y gracias por su tiempo. ¿Qué se sabe de este incremento de contagios? Salud nos habló de aparentemente tener el foco en los adultos mayores. ¿A qué se debería y si es de consideración? Lo primero, mencionar que esta es una información que es importante que sea tomada en cuenta y que se pueda profundizar un poco más al respecto, puesto que esta población de la que estamos hablando, de 60 a 69 años, es una población especialmente vulnerable al virus y al contagio. Y se refiere a casos confirmados, y este incremento de casos confirmados puede deberse en realidad a varios motivos. Por ejemplo, un aumento en la búsqueda de casos, de la búsqueda activa de casos, y también, algo importante, ¿no?, que las vacunas en general se ha podido ver en estudios internacionales que luego de 6 meses empieza a reducir el número de anticuerpos y posiblemente reducir parcialmente la protección. Por eso es que se viene implementando la tercera dosis en poblaciones especialmente vulnerables, como por ejemplo los mayores de 60 años. Doctor, hay que detenernos un ratito en la identificación. Usted nos dice que podría ser el origen que se están realizando más pruebas, ¿hay más casos de sospecha o realmente estamos analizando un panorama más crítico en hospitales con ocupación de camas UCI o de hospitalización? No, lo que se ha detectado es un incremento en el número de casos confirmados. En cuanto al número de hospitalizaciones y muertes, de acuerdo a la información oficial, que en realidad no viene de la Seguridad Social, sino viene del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, del Ministerio de Salud, no existe una variación significativa en ninguna de las regiones de incremento, tanto del número de casos totales como del número de hospitalizaciones, y tanto generales como en UCI, ¿no? Eso Sin embargo, eso no quiere decir que no debamos, digamos, mantener las medidas de prevención. Claro Lo que que sí. está clarísimo es que existe una circulación en todas las regiones del país del coronavirus y por lo tanto debemos mantener el cuidado, la protección, que ya la sabemos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones. Y eso es independientemente del grupo etario, doctor. Pero por favor, para seguir hablando de los adultos mayores, ¿son adultos que no regresaron por la segunda dosis o aquellos que falta la tercera dosis, la de refuerzo? La información no ha sido precisada, sin embargo es importante señalar que hay todavía una brecha en cuanto a la administración de la tercera dosis para los adultos mayores y el personal sanitario, que están justamente en proceso de vacunación. Entonces es muy importante que estos grupos priorizados puedan acceder a esta tercera dosis, esta dosis de refuerzo. Y en realidad la proyección, digamos, como bien ha sido señalado, también debe ser en los próximos meses para toda la población. ¿Por qué se ha priorizado esta población de adultos mayores y vulnerables? Porque se ha visto efectivamente que en este grupo etario la reducción de los anticuerpos progresivamente luego de los 6 meses ha sido significativa y es por eso que se prioriza y durante estos meses es importante que todos nuestros adultos mayores puedan recibir su dosis de refuerzo. ¿Qué pasa con los anticuerpos cuando hablamos de una persona que además de tener las 2 dosis ha superado un proceso de COVID-19? Bueno, lo que tú mencionas se denomina una inmunidad, en realidad incrementa la inmunidad porque es como si uno hubiera recibido la vacuna. Sin embargo, para efectos de la vacunación y de las dosis de refuerzo, eso no se toma en cuenta y uno puede acceder a esta dosis de refuerzo para garantizar la inmunidad. Doctor, estamos hablando a nivel general, pero no sé si manejamos porcentajes en cuánto se incrementó la positividad y si manejamos también el rango de las regiones. Sí, precisamente lo que justamente señalaba es que, de acuerdo al último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, la positividad, que es, digamos, un indicador más sólido con relación a cómo está circulando y si hay una
posible tercera ola, no ha habido variación significativa aún en ninguna de las regiones del país que nos permita pensar en un inicio de una tercera ola, ¿no? Sin embargo, esta información con relación al grupo etario de 60 a 69 años podría ser explicado, como le comento, ¿no?, por la reducción de la protección y por la circulación que todavía se mantiene a nivel estacionario en todo nuestro país. De acuerdo, entonces ninguna región que nos genere, digamos, alerta, ¿no? Como lo tuvimos muy marcado en la primera ola, en la segunda ola, y por fortuna no podemos hablar todavía de una tercera ola. Las gestantes son una población vulnerable, hemos hablado siempre de ellos o de ellas, porque en la segunda ola sobre todo estaban muy afectadas. ¿Hay alguna variación significativa en estos momentos? No se ha identificado ninguna variación significativa, ¿no? Es importante tomar en cuenta que estamos hablando de una población también a la cual hay que cuidar con atención especial, ¿no? Toda nuestra población debe mantenerse alerta y debemos continuar responsablemente cuidándonos, protegiéndonos a nosotros y a los nuestros. Doctor, mucho se habló de los pequeñitos como portadores del virus, ¿no? Incluso se generó esta estigmatización y preocupación de que si el niño salía de pronto al parque podía llevar el contagio al abuelito, al adulto mayor. Los niños entre 5 y 11 todavía no son vacunados, aparentemente sería a partir de enero, previa aprobación de un protocolo. ¿Cómo va la COVID-19 en este grupo de menores? En el grupo de infantes y niños, de hecho, ahora hay una especial vulnerabilidad por el hecho de que no se encuentran vacunados. Sin embargo, es importante señalar que es muy raro encontrar casos, digamos, severos, moderados a severos, en esta población, ¿no? Tienen una susceptibilidad menor a realizar enfermedad grave, salvo aquellos niños que tienen una comorbilidad, es decir, otras enfermedades de fondo, ¿no? Una cosa importante, por ejemplo, que se ha señalado ahora con relación a ellos es el retorno a las clases presenciales, semipresenciales, dentro de lo cual nuestro país se encuentra un tanto atrasado y debemos aunar esfuerzos para poder retomar las actividades presenciales, tanto escolares, en la educación básica y en la educación universitaria. Y ojalá se dé prioridad a eso, sobre todo, ¿no? A la etapa escolar. Doctor, para cerrar, se viene la época de verano, usted es experto en salud pública, así que podemos dar una mirada general. La utilización de playas, incluso se está hablando de incremento de aforo en los estadios, que actualmente permanece con un 20%. Y una serie de actividades que podrían ir liberándose dado la temporada. ¿En qué condiciones estamos? ¿Deberíamos tomarlo todavía con cautela o se puede ya incrementar el aforo en ciertas actividades? El aforo se viene incrementando paulatinamente y es algo que es importante que sea evaluado este proceso, porque todos los países requieren justamente y realizan todas estas actividades de prevención, de control, para poder retornar o retomar, digamos, condiciones, digamos, una nueva normalidad. Y eso es en realidad apropiado, solo que tiene que ser paulatino y tiene que ser evaluado, ¿no? Tenemos que tener la capacidad como sistema sanitario de poder identificar los casos oportunamente y hacer precisamente estos cercos epidemiológicos que impidan la propagación del virus que tanto nos está afectando como sociedad. Claro que sí, doctor Pedro Riega. Tenemos que despedir, pero antes entiendo que habrá pronto cambios en el decanato del Colegio Médicos. ¿Qué propuestas se pueden vislumbrar o qué planteamientos se pueden dar en cuanto al manejo de la pandemia? El Colegio Médico del Perú tiene grandes desafíos, cumple un rol fundamental en nuestra sociedad y quien habla, Pedro Riega, se encuentra postulando al decanato nacional de nuestro colegio. Este 28 de noviembre son las elecciones y lo que justamente estamos impulsando es un cambio, una renovación de la visión del Colegio Médico y el uso de la iniciativa legislativa para promover mejoras tanto para nuestros colegas a nivel nacional, para que tengan oportunidades de desarrollo y condiciones dignas,
como para fortalecer nuestro sistema sanitario en beneficio de toda nuestra ciudadanía. El trabajo de los colegios profesionales debe redundar en el beneficio de la sociedad, y ese es nuestro compromiso. Que así sea. Muy bien, doctor Pedro Riega, muy amable, gracias por atendernos. Muchas gracias.